Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Sergio Barril, yo soy el presidente de la Sociedad de Gastro del Comahue, y en nombre de la misma quería darle la bienvenida a todos para venir a compartir esta clase con nosotros. Quería presentarles a los disertantes. Él es Matías Martín, que va a empezar la charla, es gastroenterólogo de General Roca, y María Ángela Bonardo, María Eugenia, María Ángela, la hermana. Es nutricionista y va a dar la segunda parte de la charla, ¿sí? Una entidad muy prevalente. La charla va a consistir, va a dar un módulo que lo va a dar Matías, luego vamos a hacer un pequeño break, va a seguir María Eugenia y luego vamos a hacer un espacio para preguntas, ¿sí? La idea es que sea abarcativa, que todo les quede claro, luego las dudas que tengan son bienvenidas. Así que bueno, para no robarles más tiempo, gracias de vuelta y bienvenidos. Bueno, como recién me presentaron, yo soy Matías Martín, soy médico gastroenterólogo de la ciudad de General Roca, trabajo en el ámbito público y en el ámbito privado, y me ha tocado, y bueno, primero quería agradecer a nuestros anfitriones, a la Facultad de Medicina de la Universidad, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, y a todos ustedes por estar acá. Espero que les sea grata esta charla, y agradecer a ella que me prestó el señalador. Bueno, vamos a hablar algunas cositas sobre enfermedad celíaca. Antes de comenzar, si ustedes quieren indagar un poquito en el tema, si les interesa, les recomiendo mucho estas guías. Estas son las guías internacionales de la Organización Mundial de Gastroenterología, que tiene guías de distintos temas de gastroenterología clínicos. Son muy prácticas, muy lindas, y tienen la cosa buena de que están en castellano. Y específicamente en el caso de las guías mundiales de enfermedad celíaca, el equipo está liderado por un médico argentino, así que también eso, además de médicos de distintas partes del mundo, lo que es muy bueno. Las pueden conseguir, están completamente gratuitas en internet, o ponen Organización Mundial de Gastroenterología, enfermedad celíaca, y aparece esto. Antes de empezar, quería decirles que esta charla se da en el marco del Día Mundial de la Enfermedad Celíaca, que es un día para concientizar, y que eso es lo que estamos tratando de hacer en este momento, sobre esta enfermedad tan prevalente, como vamos a ver un poquito más adelante. Antes de empezar, ¿todos me están escuchando bien? ¿Se ve bien? ¿No hay problema? Bien. Empezamos con la definición casi del libro. Todos estos puntos son muy importantes y quiero que los tengamos bien en cuenta. Primer punto, la enfermedad celíaca es una condición inflamatoria crónica. Esto significa que los síntomas son progresivos, y en la mayoría de los casos, sacando casos muy extremos, en la mayoría de los casos la presentación es muy solapada, va de a poquito, con síntomas progresivos. A veces incluso se puede diagnosticar, como vamos a ver más adelante, cuando todavía no ha habido síntomas de la enfermedad. Una presentación aguda con síntomas muy exagerados de golpe habitualmente no se relaciona con la enfermedad. Como tal, esta enfermedad es un síndrome de malabsorción. Existe una alteración en el órgano de choque, que es el intestino delgado, que es el órgano que se encarga de la absorción de los nutrientes, lo que genera que muchos de estos nutrientes progresivamente no puedan ser absorbidos y no puedan entrar en nuestro organismo para cumplir con su función. Existen un montón de síndromes de malabsorción. Por lejos, el más frecuente, el más prevalente, es la enfermedad celíaca. Y esto es muy importante, y vamos a hacer hincapié a lo largo de la charla. Se desarrolla en personas que tienen una susceptibilidad genética a desarrollar la enfermedad. Lo dejemos ahí a este punto, vamos a indagar un poquito más adelante. Muchas personas creen que la enfermedad celíaca es una alergia al gluten. La enfermedad celíaca no es una alergia al gluten. No hay un mecanismo fisiopatogénico de alergia en la enfermedad celíaca. Es, por definición, una enfermedad autoinmune, en que el organismo ataca a una parte de su propio cuerpo, que en este caso es el intestino delgado, fundamentalmente, aunque puede tener manifestaciones extraintestinales. Y es peculiar porque, como no sucede en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, conocemos el gatillo, conocemos el factor medioambiental que la desencadena, que es, como sabemos, el contacto del intestino, alimentos y productos
que contengan gluten. Tiene algunos sinónimos, si bien la mayoría de nosotros sabe que se llama enfermedad celíaca o celiaquía, se la puede encontrar en la literatura como enteropatía sensible al gluten, sprue celíaco o sprue no tropical, que son sinónimos de enfermedad celíaca. Pero como les dije que no es una alergia, existen dos entidades que tenemos que tener muy en cuenta, porque sí existe la alergia al gluten, y es claro que no es enfermedad celíaca la alergia al gluten, sino que esta sí es una reacción inmunológica de tipo alérgico, mediada o no por inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina principal de las reacciones alérgicas, y que puede presentarse con afectación de la piel, como vemos acá, es la típica urticaria, que es pruriginosa, eritematosa y papulosa, pero también puede afectar el tracto digestivo, el tracto respiratorio, incluso se conoce un tipo de alergia al trigo, que es el asma del panadero. Y además existe otra entidad, a diferencia de la alergia al trigo, la enfermedad celíaca, que es la sensibilidad del gluten no celíaca. Y este concepto es muy importante y quiero que nos centremos un ratito en esto. Si bien la clase no es sobre esto, es importante saber que existen pacientes que no toleran los alimentos que contienen gluten, que tienen síntomas digestivos que tienen cuando comen gluten y que mejoran al dejar de comerlo, pero que por definición no tienen enfermedad celíaca porque no cumplen con los requisitos diagnósticos que vamos a ver más adelante. Esto es súper frecuente, lo vemos en consultorio de gastroenterología casi todo el tiempo, de pacientes que dicen, debo tener enfermedad celíaca, y terminan teniendo la famosa sensibilidad al gluten no celíaca, que es un concepto que si bien no vamos a indagar demasiado en la clase de hoy, tenemos que tener en cuenta. Tener síntomas con el gluten no necesariamente significa tener enfermedad celíaca. Desde el punto de vista epidemiológico, ya sabemos, es una enfermedad muy prevalente en todo el mundo. Inicialmente era más frecuente en el occidente europeo, por la occidentalización de las dietas alrededor de todo el mundo, se hace cada vez más frecuente. Se calcula que la incidencia global, la prevalencia global, disculpen, es del 1% y es muy variable en las regiones, ahí les voy a mostrar un mapita, que va de 1 en 70 a 1 en 300. Y además se ha observado que la prevalencia va creciendo a lo largo del tiempo. Si bien esto puede tener que ver con distintos factores genéticos y medioambientales, lo más probable también sea que tenemos más herramientas disponibles para el diagnóstico, que la diagnostiquemos más temprano y que de esta manera tenemos más pacientes con enfermedad celíaca, no porque realmente haya más, sino porque afortunadamente tenemos acceso al diagnóstico en la mayoría de los casos. Un mapita que les prometí, fíjense que más o menos en nuestro país, en nuestra región, la prevalencia va de 1 en 67 a 1 en 681, es muy variable, porque depende de las poblaciones y de los trabajos estudiados, y que también es más frecuente incluso todavía en Europa, por ejemplo, que en Asia, en donde históricamente en Europa se comió harina de trigo, e históricamente en Asia harina de arroz, y por eso es que hay más prevalencia en la región occidental que en Asia, aunque como dije, se está igualando por la occidentalización de los alimentos. Siempre dijimos, es más frecuente en mujeres que en hombres. Esta diferencia no es sustancial y va de 3 a 1 a 1,51. Esto es que siempre vamos a diagnosticar un poco más mujeres que hombres, pero no parece ser demasiado significativo. Y esto es muy importante. Afecta a todas las edades, desde la primera infancia hasta personas que hemos diagnosticado con 75, 80 años de enfermedad celíaca. La mayoría son personas mayores de 20 años, es verdad, pero es una enfermedad también que se ve frecuentemente en la infancia. En Argentina se calcula que 1 de cada 167 personas tiene la enfermedad celíaca, pero existen algunas cosas que quiero nombrarles. Esto es de las guías mundiales que les acabo de sugerir que lean. Fíjense, por ejemplo, que en Argentina, como dijimos, va de 1,67 a 1,681, pero, por ejemplo, es más frecuente en la comunidad toba, porque hay una prevalencia de un genotipo de susceptibilidad que ya vamos a ver más adelante y que se relaciona con el desarrollo de la enfermedad. Entonces, nuevamente, hay factores medioambientales, factores genéticos que tienen que ver, y la prevalencia es muy importante en todo nuestro país, pero muy variable según la patogenia. No voy a hablar mucho de esto porque vamos a dejar que la gente que sabe más que yo hable sobre esto,
pero sabemos que hay factores medioambientales y factores genéticos. Los factores medioambientales son conocidos, que es el gluten. Engloba las prolaminas y a las gluteínas, que son proteínas que están en el trigo, la cebada, el centeno, y no en la avena, bueno, están un poquito en la avena, pero sobre todo en el trigo, la cebada y el centeno. Como dijimos, en la patogenia hay factores genéticos, además del factor medioambiental conocido. Fíjense que los familiares de primer grado, padres, hijos, hermanos, la concordancia es de entre un 8 y 18%. Pero si son gemelos monocigóticos, son gemelos, la concordancia es un 70%, esto es que si uno de los gemelos desarrolla enfermedad celíaca, la probabilidad de que el otro tenga es altísima. Asociada, como ya estuvimos viendo un poquito, a dos haplotipos. Esto es muy importante. Todos los pacientes que van a desarrollar enfermedad celíaca o que tienen enfermedad celíaca tienen o el haplotipo HLA-DQ2 que se puede buscar con test genéticos en el 95% de los casos. Y el 5% de los casos que no tiene este haplotipo se asocia al haplotipo HLA-DQ8, que era el frecuente en la comunidad toba. O sea que el 100% de las personas que desarrollan o van a desarrollar enfermedad celíaca tienen una predisposición genética conocida que nosotros podemos investigar. Ya vamos a ver cuándo. Acá hay un estudio que se hizo en Córdoba, un estudio de no hace demasiado tiempo, en el año 2018. En realidad lo que medían era todas las personas que tenían los anticuerpos para enfermedad celíaca positivo y si eran o no portadores de alguno de estos haplotipos. Y fíjense que los que eran portadores del haplotipo HLA-DQ2, el 47% tenían anticuerpos para enfermedad celíaca. Los que tenían el DQ8 un poquito menos, el 20%. Pero creo que esto es lo más importante. Si no tenían ninguno de los haplotipos, no tenían anticuerpos para enfermedad celíaca ninguno, el 0%. Es un estudio chiquito, pero grafica muy bien que la predisposición genética está en todos los pacientes. Vamos a hablar un poquito de los síntomas clínicos. Como ya les adelanté un poquito, es una enfermedad crónica y los síntomas empiezan lentamente. No es que de un día para otro el paciente tiene todos los síntomas floridos de enfermedad celíaca, sino que los va progresando lentamente. Suele existir un periodo prolongado, que es lo que estamos diciendo, entre el inicio de los síntomas y el momento en que el paciente consulta, porque empieza con síntomas intermitentes, leves, no muy significativos, y esto va progresando hacia síntomas más significativos que llevan al paciente a la consulta y que terminan por el diagnóstico de la enfermedad. Disculpen que este cuadro está en inglés, fue publicado en la revista Gastroenterología, una revista muy importante de nuestra especialidad. Yo se los voy a ir traduciendo, no es nada complicado. Las presentaciones se dividen en presentación clásica o la presentación no clásica. Esto no significa necesariamente que la presentación clásica sea la más frecuente, pues algunas de las presentaciones no clásicas son las presentaciones que más vemos de la enfermedad celíaca. La presentación clásica, ténganlo porque esto es importante para más adelante, diarrea que tenga o no tenga esteatorrea, pérdida de peso o en los niños falla en el crecimiento. Esto es muy importante. Todos los pediatras lo saben, cuando un niño tiene falla en el crecimiento, en el seguimiento de salud, una de las causas que deben buscarse, además de otras causas, como por ejemplo causas hormonales, es que el paciente tenga enfermedad celíaca. Hay que destacar. Las presentaciones no clásicas es una súper frecuente. Todos los gastroenterólogos saben, y los hematólogos también, y los médicos clínicos, que a un paciente que tiene anemia por déficit de hierro, hay que buscar enfermedad celíaca, porque un paciente que tiene anemia o pierde por algún lado, o no está comiendo hierro, o no lo absorbe. Y esta es la principal causa de falta de absorción. Y de hecho, el paciente puede no tener ningún síntoma y presentarse a la consulta por anemia, derivado por un hematólogo, por un médico clínico, para que nosotros, los gastroenterólogos, busquemos si tiene o no enfermedad celíaca, porque es una de las causas principales. Constipación también parece una locura, si clásicamente la diarrea es el síntoma más común, pero pacientes con constipación, todos lo sabemos, cuando buscamos diagnósticos diferenciales en constipación, la enfermedad celíaca es uno de ellos. El dolor abdominal está eventualmente en casi todos los pacientes, al igual que la distensión abdominal. Todos los pacientes tienen en algún momento disconfort o malestar. Síntomas neurológicos como migraña o ataxia son mucho menos frecuentes,
Bioquímica hepática alterada, el hepatograma alterado, también es una causa. Cuando nos llegan pacientes con hepatograma alterado, tenemos que buscar y descartar todas las enfermedades del hígado, pero no olvidarnos de que podrían tener enfermedad celíaca. La infertilidad, los ginecólogos también lo saben, pubertad retrasada, esto lo ven mucho los pediatras y los ginecólogos, osteoporosis, osteopenia, y fatiga, que es muy inespecífico, son todos síntomas que se pueden presentar en estos pacientes conjuntos o en forma separada. No me voy a detener en esto, es un cuadro enorme de los distintos síntomas extradigestivos que se pueden presentar de acuerdo a los distintos déficits de las vitaminas. ¿Por qué no me voy a detener tanto? Porque por fortuna no lo vemos tanto. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se hace antes de llegar a estos déficits. Es importante valorar, es importante saber si el paciente al diagnóstico tiene algunos de estos. Bueno, por supuesto que hay que valorar todos estos pacientes para estos síntomas, pero por fortuna no se ve tanto. Solo me voy a detener porque, porque es muy bonito poner fotos en una enfermedad que, si bien no es tan frecuente, en gastroenterología vemos mucho porque nos derivan los médicos dermatólogos, que es la dermatitis herpetiforme, que es una enfermedad que está altamente asociada con la enfermedad celíaca. ¿Existen pacientes que tienen dermatitis herpetiforme sin enfermedad celíaca? Sí, pero todo paciente que desarrolla enfermedad celíaca, dermatitis herpetiforme, tiene que descartarse la enfermedad celíaca. Es una enfermedad de las superficies extensoras de los miembros inferiores y superiores, que se presenta con ampollas, a veces grandes, a veces pequeñas, muy pruriginosas. Tiene un tratamiento tópico y siempre tenemos que buscar si tiene una enfermedad celíaca. Y si tiene enfermedad celíaca, el tratamiento de la enfermedad celíaca hace que en la mayoría de los casos la dermatitis herpetiforme desaparezca. No es súper frecuente, pero como vemos, esta es una enfermedad sistémica, no es solo del intestino y digestiva, sino que puede tener manifestaciones en otros órganos. Bueno, nos vamos a poner en la parte áspera de la situación, voy a tratar de hacerlo lo menos áspero posible. Porque esto es muy importante y tenemos que saber de qué se trata. Los anticuerpos, los famosos test serológicos de enfermedad celíaca. Ya lo vamos a ver más adelante, pero el título es: se hace el diagnóstico de enfermedad celíaca con test serológico. Por favor, apréndanlo. No se hace el diagnóstico de enfermedad celíaca con test serológico. ¿Cuándo pedirlos, cuándo no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora les voy a decir cuáles tenemos disponibles y cuáles son los que habitualmente utilizamos. Los anticuerpos anti-gliadina son históricos y ya no se usan más. Las guías internacionales no los recomiendan. Existen zonas en el mundo en donde no tienen otros por cuestiones económicas o de desarrollo tecnológico y donde se pueden seguir usando, pero tienen poca sensibilidad y especificidad. Sí utilizamos mucho, los anticuerpos antitransglutaminasa, sobre todo los de la clase IgA, porque tienen alta sensibilidad y especificidad, porque se correlacionan con el área mucoso, y existen situaciones en donde, por ejemplo, si los anticuerpos de tipo IgA antitransglutaminasa son más de 10 veces el valor normal de corte del laboratorio, ya tenemos que pensar que lo más probable es que el paciente vaya a tener enfermedad celíaca. Sin embargo, sí, lo que nos tiene que quedar es que todo paciente cuyo valor de la IgA antitransglutaminasa sea mayor al valor normal, no importa cuántas veces el valor normal, tenemos que pensar que el paciente puede tener enfermedad celíaca y hay que derivarlo a un especialista o a un especialista para poder confirmar o descartar la enfermedad. Los anticuerpos antiendomicio los usamos mucho, ahora se están usando cada vez menos, más se utilizan los anticuerpos antitransglutaminasa, los que hablamos recién, y los anticuerpos antipéptido de aminado de gliadina, disponibles desde el año 2000, pero en nuestro país están disponibles desde mucho menos tiempo. Ahora los tenemos, ahora están disponibles en prácticamente todos los laboratorios, son los más modernos, están dirigidos a fragmentos específicos del gluten, son muy sensibles, muy específicos, y los que usamos habitualmente son los de la clase IgG. Tienen una alta sensibilidad, una alta especificidad, como dijimos. Nos quedan entonces que de los 4 anticuerpos que existen, estamos utilizando y se sugieren en las guías internacionales utilizar sobre todo
los de la clase IgA de antitransglutaminasa y de la clase IgG de los antipeptidograminados de gliadina. ¿Podrían haber puesto un nombre más sencillo? Sí, pero son los nombres que tienen. Entonces, como dijimos, esto no lo vamos a repetir, los anticuerpos antigliadinas ya no se utilizan. Volvemos a repetir que si el paciente tiene los IgA antitransglutaminasa de mayor al valor determinado, tenemos que pensar en la enfermedad celíaca y tratar de descartarlo o confirmarla, y los IgG antipéptido de aminado de gliadina lo podemos utilizar cuando el paciente tenga déficit de IgA o como segundo test diagnóstico. Resumiendo, si queremos pedirle, ya vamos a ver en qué circunstancias, queremos pedirle los test serológicos a los pacientes, tenemos que pedir la IgA total, porque las personas que tienen malabsorción pueden tener enfermedad celíaca, pueden tener baja la IgA, e IgA antitransglutaminasa. Si tiene alguna duda, o la IgA es muy bajita, obviamente la IgA antitransglutaminasa por ahí no da bien, le podemos pedir los antipéptidograminados de gliadina. ¿Es más fácil pedirle todos juntos? Sí. Esto es lo que dicen las guías internacionales. Nosotros en la práctica le pedimos la IgA, IgA antitransglutaminasa y IgG antipéptidograminado de gliadina porque nos ayuda en el manejo. Estas, que no se los dije todavía, todas estas cositas que van a ver en celeste son las recomendaciones del documento sobre enfermedad celíaca que en el 2017 sacó nuestro Ministerio de Salud de la Nación, que también está disponible gratuito para todos y es bastante práctico también por las recomendaciones de cómo manejar esto. Esto es lo que nos gusta a los endoscopistas, es hacer la endoscopía. Es otro de los test. Ya vamos a ver cuándo y cómo, pero yo ahora les estoy diciendo cuáles son los test que tenemos disponibles. La endoscopía es un estudio que se realiza en pacientes de todas las edades, se puede realizar, y que sirve para confirmar o descartar la enfermedad. Para poder hacerlo tenemos que hacer un estudio, llegar hasta la segunda porción del intestino delgado. Toda endoscopía, independientemente de la causa, evalúa el esófago, el estómago y la primera y segunda porción del intestino delgado. Hasta ahí llegamos, podemos extenderlo un poco y tal vez a veces llegar a la tercera porción si se justifica por alguna causa. Y cuando llegamos a la segunda porción del duodeno tenemos que sacar biopsias. ¿Cuántas biopsias? Las guías dicen que hay que sacar 6 biopsias entre la segunda porción del intestino delgado y el bulbo duodenal o la primera porción. Y esto es muy importante y me voy a detener acá porque tienen que aprenderlo. Discúlpenme si me excedo un poquito de tiempo. Como dijimos, el estudio histológico confirma o descarta la enfermedad. El paciente debe estar consumiendo gluten al momento de la endoscopia. Esto es muy importante porque en la práctica vemos, y lo pueden decir todos los gastroenterólogos en la sala, y también los médicos clínicos, de pacientes que hace 20 años que están haciendo dieta libre de gluten, porque le dieron los anticuerpos positivos, y algún médico en algún lugar les dijo, usted tiene enfermedad celíaca, empiece una dieta libre de gluten. O porque el paciente le cayó mal el gluten alguna vez y dijo, debo tener enfermedad celíaca, e hizo la dieta libre de gluten. Entonces nos vienen a ver a nosotros para preguntarnos, ¿tengo o no tengo enfermedad celíaca? Y nosotros le podemos responder esa pregunta siempre y cuando haya hecho una dieta de entre 8 a 12 semanas rica en gluten. Ahora bien, tengan o no tengan enfermedad celíaca, si estuvieron muchos años sin comer gluten y reinicia la dieta con gluten, se va a caer muy mal. Y los pacientes están muy sintomáticos, y ahí tenemos que hablar con el paciente para ver cómo se quiere manejar, si verdaderamente quiere saber si tiene una enfermedad o no, tiene que hacer la dieta porque no tiene ningún valor diagnóstico en la endoscopía si el paciente está haciendo una dieta sin gluten. Entonces, si van a tener pacientes ustedes, no le hagan el diagnóstico ni le indiquen una dieta libre de gluten, si no tiene un diagnóstico adecuado de enfermedad celíaca. Disculpen que me ponga loco. Esta es una endoscopía normal de una segunda porción del duodeno, la mucosa es rosadita, y acá tenemos los famosos pliegues, la segunda porción duodenal muy bonito. Esto es todo lo contrario. Mucosa roja, ahí no se ve bien, pero tiene unos parches color blanquecino y no hay pliegues. Esto es exageradamente el aspecto endoscópico de una enfermedad celíaca. El signo endoscópico más común es lo que nosotros llamamos signo del peine, en donde estos mismos pliegues están disminuidos en número y tamaño y tienen, en vez de un bordecito liso como vemos acá, un bordecito como festonadito.
De todas maneras, si estamos sospechando que el paciente tiene enfermedad celíaca, llegamos a la segunda porción del duodeno, la segunda porción del duodeno se ve normal, tenemos que tomar biopsias de todas maneras, porque el 10% de los pacientes con enfermedad celíaca tienen aspecto endoscópico normal cuando vemos el duodeno. Así que a todo paciente que le hacemos una endoscopía para descartar enfermedad celíaca, le tomamos las 6 biopsias del duodeno. Y con las biopsias se las mandamos a nuestros amigos, los anatomopatólogos, y les decimos, necesitamos saber si tiene o no tiene enfermedad celíaca. Y como les dije, existe la histología, sirve para confirmar o descartar la enfermedad. Se utilizan muchas clasificaciones, la vamos a utilizar en nuestro medio, es la clasificación de Marsh o Marsh-Overhuber, que tiene esto es el duodeno normal, la segunda porción del duodeno, que tiene que tener estas vellosidades, que son como deditos que se suben hacia la luz del intestino y que aumentan la superficie de absorción. Además, estas vellosidades, que tienen que ser largas, tienen debajo del epitelio esos puntitos rojos, que son linfocitos intraepiteliales y que son completamente normales. A medida que va cambiando los tipos de la clasificación de Marsh, las vellosidades se van haciendo cada vez más cortas hasta que desaparecen, y el número de linfocitos intraepiteliales, que se mide por cada 100 enterocitos o células del duodeno, se va haciendo cada vez mayor. Y de esta manera el patólogo clasifica de acuerdo a esos tamaños en distintos tipos. Si el paciente tiene un tipo 3A, 3B o 3C, el paciente tiene enfermedad celíaca. Si el paciente tiene un tipo 0 o 1, es altamente improbable, puede haber casos. Si tiene un tipo 2, es una zona gris. La mayoría de los pacientes con enfermedad celíaca se van a presentar con el tipo 2B o 2C, en donde ya no tienen vellosidades y el número de esos puntitos que acá están muy aislados están todos muy juntitos en los linfocitos intraepiteliales. No vamos a leer todo este cuadro, pero quiero que sepan que existen un montón, o sea, las biopsias no son patognomónicas de la enfermedad celíaca, pero en el contexto adecuado, con los síntomas y con los anticuerpos, lo más probable es que sea enfermedad celíaca. Pero existen un montón de enfermedades en donde hay un incremento en los linfocitos intraepiteliales, un montón de enfermedades en donde existe atrofia vellositaria. ¿Son frecuentes estas enfermedades? Afortunadamente no. Entonces, si vemos un paciente que tiene atrofia de vellosidades o aumento de los linfocitos intraepiteliales, lo más probable es que tenga enfermedad celíaca. De todas maneras, ante casos como por ejemplo que no mejora con el tratamiento o dudas, tenemos esta tabla como para ir a buscar diagnósticos diferenciales. Esto que está acá es viejo. No sirve más estos conceptos. Sin embargo, desde el punto de vista gráfico, el iceberg celíaco nos sirve para entender que la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad celíaca están acá, o sea, afuera del agua, son los que vemos, y que de abajo del agua para acá hay un montón de pacientes que tienen enfermedad celíaca pero no lo sabemos, o que no tienen enfermedad celíaca pero tienen la predisposición genética y van a desarrollar la enfermedad celíaca en el futuro. El iceberg celíaco sirve para mostrar que nosotros tenemos que trabajar para hacer que cada vez más grande sea esto. Tenemos que concientizarnos y aprender para que cada vez sepamos más quiénes son los pacientes con enfermedad celíaca y podamos ayudarles con un tratamiento adecuado. Estas son las formas clínicas de las que estamos hablando en este momento. Existen 5, yo puse 4, ya les voy a explicar. La primera es la enfermedad celíaca clásica, la que no nos queda ninguna duda. Tiene síntomas típicos, lesiones histológicas y mejora con un tratamiento. ¿Qué es el diagnóstico? Es el paciente que nos gusta tener, el paciente que no nos queda duda, el paciente que viene después del tratamiento 3 o 4 meses y nos dice, doctor, se me pasaron todos los síntomas. Esa es la enfermedad celíaca clásica. Pero existe una enfermedad celíaca atípico no clásica que tiene síntomas, no tiene síntomas gastrointestinales, son muy leves, pero tiene presencia de síntomas extradigestivos, como por ejemplo anemia, y alteraciones histológicas cuando vamos a verlo. También tiene enfermedad celíaca, también tiene que hacer el tratamiento de enfermedad celíaca, pero se le llama no clásicas porque no tienen los síntomas característicos, no tiene diarrea, no tiene dolor abdominal, no tiene infección abdominal. Después tenemos la que antes llamábamos silente, que es la enfermedad subclínica o asintomática.
que son diagnosticados, y esto pasa, no frecuentemente, pero pasa, que le estás haciendo una endoscopia a un paciente porque tenía acidez, que no es un síntoma característico de la enfermedad celíaca, y le encontrás el duodeno con los signos típicos de enfermedad celíaca. Le tomás las biopsias, resulta que la histología es positiva, y entonces haces el diagnóstico, pero claro, no tiene síntomas, por eso se le llama la sintomática. Y la enfermedad celíaca potencial, lo que previamente llamábamos latente, son los pacientes que tienen anticuerpos positivos, pero que no tienen ni síntomas ni histología compatible. Estos pacientes tienen los anticuerpos positivos y hay que ir monitorizándolos porque muchos de ellos van a desarrollar síntomas y o lesiones endoscópicas en el. Todos no, muchos de ellos. Esto es básicamente lo mismo. La quinta que no dije fue la refractaria, porque no me quiero extender ante cosas que por ahí son un poquito más complicadas y no tenemos tanto tiempo para hablar de eso, pero básicamente es lo que acabamos de decir. La sintomática tiene síntomas, anticuerpos, el test genético, todas son positivas porque todos tienen una enfermedad celíaca, y biopsia positiva. La no clásica puede no tener síntomas, tiene anticuerpos, tiene el test genético, perdón, y la biopsia también es compatible. La sintomática no tiene síntomas, pero todo el resto es positivo, y la potencial puede no tener síntomas, pero tiene histología negativa, y por lo tanto no podemos hacer el diagnóstico. Entonces vamos a lo práctico. Ya vimos que tenemos y tenemos que preguntarnos, ¿a quién vamos a testear? Y vamos a testear a pacientes que tienen síntomas o que tienen hallazgos bioquímicos sugestivos. ¿Cuáles son los pacientes que tienen síntomas? Típicos gastrointestinales, o pacientes que tienen otros síntomas, otros síndromes, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable o la intolerancia a la lactosa, también tienen que ser testeados para descartar enfermedad celíaca. Y los pacientes que tienen síntomas extradigestivos, como la anemia o la dermatitis herpetiforme que estábamos hablando. Y los pacientes que tienen hallazgos bioquímicos sugestivos, bueno, la anemia por déficit de hierro, anemia por déficit de ácido fólico, vitamina B12, uno de los diagnósticos diferenciales de la enfermedad celíaca, o los pacientes que tienen elevación persistente de las enzimas hepáticas. Todo esto ya lo vimos. Está dentro de la búsqueda de diagnóstica de enfermedad celíaca. Tenemos que tamizar a toda la población, tenemos que hacer screening de enfermedad celíaca a todas las personas de nuestro país. No. No se ha demostrado hasta hoy el beneficio de tamizar a la población asintomática que no tiene ninguna de estas cosas. No tenemos que pedirle en el control de salud a todos los pacientes los test genéticos o los anticuerpos para enfermedades. Entonces, ¿cómo testear? Vamos a dividir a la población en población de bajo riesgo y población de alto riesgo. La población de bajo riesgo son pacientes que tienen síntomas clínicos, pero no de la clásica, o sea, no tienen ni diarrea, ni atorrea, ni pérdida de peso, que no tienen historia familiar de enfermedad celíaca o que vienen de poblaciones chinas, japonesas o del continente subsahariano. O sea, que no tienen ningún factor de riesgo significativo. ¿Y cómo vamos a testear a esta población de bajo riesgo? Con los test serológicos. Práctico. Nada más. Si el test serológico es negativo, es altamente improbable que el paciente desarrolle enfermedad celíaca. Si el test serológico es positivo, tenemos que seguir estudiando. Y en la población de alto riesgo son individuos que tienen una presentación clínica altamente sugestiva de mala absorción, como diarrea, pérdida de peso, falta de crecimiento en la infancia por esteatorrea, y pacientes que tienen un familiar de primero o segundo grado por enfermedad celíaca, ya que como dijimos es frecuente que también desarrollen, porque tienen algunas de estas enfermedades. Son bastante raras algunas de ellas, pero nos acordemos de la diabetes de tipo 1, todo paciente con diabetes de tipo 1 se tiene que buscar si tiene enfermedad celíaca, tiroiditis autoinmune o síndrome de Down, por ejemplo. Son enfermedades o condiciones muy frecuentes que vemos en la práctica clínica y tenemos que pensar, síndrome de Down, diabetes tipo 1, tiroiditis, no tendrá enfermedad celíaca. ¿Y cómo lo vamos a testear? Con los test serológicos directamente asociados a la misma. Porque son pacientes de alto riesgo. ¿Y a quién vamos a pedir los test genéticos? O esos famosos HLA, DQ2 y DQ8. Los test genéticos tienen un valor predictivo negativo del 99%. ¿Qué significa esto? Que si el test positivo te da negativo, la probabilidad de que el paciente tenga enfermedad celíaca es positiva. Tiene que tener estos test genéticos para que pueda desarrollar o tenga enfermedad celíaca. Tiene un valor predictivo positivo muy bajo, el 12%. ¿Qué es lo que significa? Que si lo tiene positivo, no necesariamente el paciente tiene enfermedad celíaca.
solo lo que nos dice es de que tiene una predisposición genética a desarrollarlo. Entonces, ¿cuándo los vamos a pedir? Cuando los test genéticos y la histología son discordantes, o sea, tenemos dudas. Cuando los pacientes no autorizan hacerse la endoscopía porque tienen miedo, porque no quieren someterse a un estudio invasivo. Por ejemplo, en casos de zonas grises, evaluación de pacientes que están haciendo el tratamiento y las serologías son negativas y no quieren suspender la dieta libre de gluten. Pacientes que tienen enfermedad celíaca refractaria, en donde no nos quedó muy claro el diagnóstico, pensamos que tenía enfermedad celíaca, no mejora, que no será alguna de las otras más raras, más absorciones, que podemos pedir los test genéticos. Y en niños con historia familiar de enfermedad celíaca, se los pedimos al principio porque también los podemos hacer con test genéticos, pero se lo tenemos que hacer en forma periódica. Si nosotros le hacemos el test, los test serológicos, si le hacemos el test genético de entrada y da negativo, ya está. Los test genéticos no cambian con esto. Hay muchos algoritmos para ver el diagnóstico. Hay algoritmos que son complicadísimos, porque como vimos pueden haber complicaciones en cuanto a el test serológico positivo, histología negativa. Yo traté de buscar, los de las guías mundiales del 2016 son los más prácticos, me parece a mí, y más sencillos para que trabajemos todos y hablemos del mismo tema. Si los pacientes sintomáticos de bajo riesgo pedimos las serologías, y las serologías, los test serológicos, si los test serológicos son negativos, pensar en otro error. Si los test serológicos positivos, vamos a hacer la endoscopía y la biopsia. Si la biopsia es positiva, no hay ninguna duda, tiene enfermedad celíaca. Si la biopsia es negativa, podés reevaluar, pensar en otros diagnósticos, y si te siguen quedando dudas, le podés pedir el test. En las poblaciones de alto riesgo, como dijimos, derecho, serología y biopsia. Si la biopsia es negativa, pensar en otros diagnósticos. Si la biopsia es positiva, tiene enfermedad celíaca. Y cuando tenemos hallazgos incidentales, como yo les había dicho, una endoscopía por otra causa, si tiene serología positiva, enfermedad celíaca. Si tiene serología negativa, pidamos los test genéticos para ver si realmente es enfermedad celíaca o es otra causa de la absorción. Recordamos que estos pacientes no tienen ningún síntoma, y si las pruebas, los test genéticos son negativos, no tienen enfermedad celíaca, y si los test son positivos, con histología positiva, pero con serología negativa, bueno, reevaluar, considerar otras pruebas serológicas y pensar en otros diagnósticos. Estamos llegando al final, lo que me queda hablar es del tratamiento. Y yo les voy a decir qué hacemos con los pacientes que llegan a nuestro consultorio, le hicimos la endoscopía, vienen con la histología, es positivo, los sentamos en el consultorio y le decimos, mire, usted tiene enfermedad celíaca. Les contamos sobre la enfermedad celíaca, sobre las posibles complicaciones, sobre qué es lo que tienen que hacer, e inmediatamente hacemos la prescripción que van a ver aquí. Ponemos, esto lo hice yo, paciente, enfermedad celíaca, reciente diagnóstico, y si necesitamos interconsulta con nutrición. Y como tal, voy a dejar que la parte del tratamiento la dé quien sabe de eso, que son los nutricionistas. Le agradezco mucho la atención. Bueno, preguntas. Sí, ya venía de hoy temprano, pero bueno, ya no me paraba nadie. Sí, decime. Por supuesto. No necesariamente. No soy dermatólogo, le deberías preguntar a un dermatólogo, pero entiendo que no necesariamente. Saben todo, qué bueno. Yo todavía no. Sigo aprendiendo. ¿Hay celíacos acá? ¿Hay un celíaco? Sí. Muy bien. Uno de cada 167 más o menos. Sí. Yo tenía por ahí una consulta con el tema de la sensibilidad del gluten no celíaco. Sí. Porque por ahí como, no sé si está bien decirlo, pero como que la enfermedad celíaca dentro de, está como algo de moda, o se puso algo de moda, entonces muchas personas tienen esta duda de tú, cuando como pan este mal, y bueno, se ve mucho, ahora estoy cursando medicina general, se ve mucho en la consulta que pacientes vienen porque hinchados, después de comer, sienten una bola en el estómago, muchos como síntomas gastrointestinales inespecíficos, y ahí es como que a mí me surge la duda,
si es enfermedad celíaca, si es intolerancia, porque si no como pan y me siento mejor, y por ahí le pedís la serología y sale negativa. Bueno, ahí está el tema. Si el paciente tiene síntomas clásicos, hablamos que son no clásicos, que es tensión abdominal y molestia. Si tiene síntomas clásicos, tenés que intentar buscar enfermedad celíaca con biopsia, etc. Si son esos síntomas inespecíficos, te pedís la serología. Si la serología es negativa, es improbable que tenga enfermedad celíaca. Si la serología es positiva, la buscas. Si las biopsias son negativas, es improbable que tenga enfermedad celíaca. Lo seguís monitorizando y mientras tanto le decís que tenés una sensibilidad de gluten. Porque es muy común, el gluten cae mal, en general. Y no necesariamente eso significa enfermedad celíaca. Claro, eso, por ahí como dato, que la sensibilidad al gluten no celíaca está más bien dada, o sea, la van a diagnosticar por descarte, ¿sí? Pero por otro lado, también vale justo aclarar, así ya me ahorro después un tema. Muchas veces, ¿sí? Se cree que la intolerancia está al gluten y en realidad tenemos intolerancia a lo que se llama fructanos, ¿sí? Justamente que está en los alimentos que tienen trigo. Entonces, estos síntomas no se sabe si es por intolerancia al gluten o por intolerancia a los fructanos, que justamente es ahí donde nos vamos a los diagnósticos que también van por un síndrome intestino irritable, que encima a veces se solapan los síntomas, y como tal cual dijiste, está tan de moda sacar el gluten, sí, no, vamos directamente a sacar el gluten, y a veces siguen con síntomas, ¿sí? Y a veces también justamente en referencia a lo que contaba, suspendo el gluten y después complican el diagnóstico, ¿no? Entonces, sí, por ahí un mal diagnóstico y dice son un poco celíaco. ¿Sos celíaco o no sos celíaco? Vos podés tener 10.000 cosas, un síntoma digestivo, un colon irritable, un intestino irritable, una intolerancia al gluten, pero el diagnóstico es bien claro. Está de moda, pero está estudiado que aumentó la incidencia en la enfermedad celíaca, no se sabe la causa, pero una es porque se está investigando mejor, y otra hay estudios que ha aumentado la prevalencia. Una de las cosas, sí. Yo quería consultar con respecto a las sintomatologías, si varían entre los hombres y mujeres, por ejemplo, los ciclos menstruales. No necesariamente. Los síntomas menstruales, los síntomas abdominales que varían con el ciclo, habitualmente se relacionan con otras cosas. No pensamos en enfermedad celíaca. Los síntomas son iguales en mujeres y varones, aunque la enfermedad no se puede ver. Sí. ¿Cómo hace el seguimiento con serología? Y el seguimiento es clínico. Si el paciente mejora la anemia, los síntomas que tiene, cuando realiza un tratamiento adecuado, los síntomas como la distensión abdominal, la diarrea y tipo de síntomas, ¿cuándo aparecen cada vez que el paciente lo consume? No, no necesariamente. La mayoría de los pacientes, como dije al principio, van teniendo síntomas progresivos lentamente. Pueden empezar, para dar un ejemplo, con un poco de distensión abdominal después de comer. No necesariamente tiene que ser gluten. Después con algún disconfort abdominal leve. Voy a hacer un análisis de laboratorio, la hemoglobina es un poquito más baja de lo que debería. Porque los síntomas son bien crónicos. Sí es verdad que a medida que va avanzando la enfermedad, ahora estamos hablando de pacientes, afortunadamente, pacientes pausintomáticos, que tienen poquitos síntomas. Hace algunas décadas, un paciente se presentaba con malnutrición y pérdida de peso, cosas que hoy son más raras por fortuna. Pero más adelante en la enfermedad, sí, ya cada vez tipo de enfermedades, sí. Lo que pasa muy a menudo es que los pacientes que tienen dieta libre de gluten y hacen el tratamiento adecuado con dieta libre de gluten después de un tiempo y de golpe tienen alguna transgresión, van a tener muchos síntomas. Eso se ve mucho en la práctica. Me hicieron un par de preguntas que sí. me quedaron. Una brevemente, ¿qué complicaciones puede llegar a tener la enfermedad celíaca las más severas? Bien, a ver, esto es muy importante, no lo quise extender mucho en la clase, pero creo que es importante porque se lo tenemos que comunicar a los pacientes.
No es un capricho hacer la dieta, hacer el tratamiento adecuado, que ya nos va a hablar la licenciada. No es un capricho. ¿Por qué tenemos que hacer la dieta libre de gluten? Porque mucha gente, tengo pacientes que me dicen, sí, yo como gluten y me echo un poco, pero no importa, no pasa nada. Pacientes que tienen el diagnóstico de enfermedad. Bueno, sí pasa. Uno de los diagnósticos que por fortuna es infrecuente, pero que tenemos que tener en mente, que es una complicación directa de la enfermedad celíaca, es el linfoma intestinal. Es de tipo periférico, intestinal periférico, es de los de tipo T. Es un linfoma que, si bien se puede dar en cualquier paciente con enfermedad celíaca, en general se dan pacientes que tienen más de 40 años de la enfermedad, que se han diagnosticado en edades tardías, o los pacientes que no cumplen con la dieta libre de gluten durante muchos años. Lamentablemente, cuando se diagnostica es difícil, porque en etapas iniciales no difiere de una biopsia de una enfermedad celíaca común, o sea, tiene muchos linfocitos intraepiteliales. Lo que no podemos ver en las tinciones habituales es que esos linfocitos son neoplásicos. Hay que sospecharlo en pacientes que hacen la dieta del gluten y que tienen síntomas refractarios, y una vez que se hace el diagnóstico, la sobrevida a los 5 años ronda el 3.5%. O sea que hacer una dieta adecuada y cuidarse de todas las cosas que ya nos hablaba la licenciada Eugenia, es fundamental para disminuir el riesgo de que se desarrolle. Existen otras complicaciones, pero son más raras que el perro verde, no nos vamos a meter en eso. Bueno, no sé si alguien... Quería hacer una consulta. En el diagnóstico y en la dieta, ¿se recomiendan controles anuales? A ver, la recomendación es hacer controles periódicos, pero si el paciente está haciendo el tratamiento adecuadamente, mejoró, si tenía algunos déficits vitamínicos o tenía anemia, la anemia mejoró, y el paciente se mantiene estable y haciendo el tratamiento adecuado, no es necesario los controles con gastroenterología. Probablemente sean más importantes los controles con nutrición, para reforzar los conceptos, porque con el tiempo van cambiando las posibilidades de la dieta. Entonces, una persona que hizo una consulta con nutrición hace 5 años, por ahí estaría bueno repetirla para que se vaya expandiendo su horizonte de alimentos, debido a que como el mercado nos genera nuevas opciones. La parte del test genético, ¿por qué la dejo para el final? Sí, es lo que básicamente me puede decir si soy celíaca, bueno, ¿por tema de costos o por tema de que... El test genético no te dice que sos celíaca. Acordate que tiene un valor predictivo positivo del 12%. Si tenés el test genético positivo, no se significa que seas celíaca, ni que vayas a desarrollar la enfermedad, solo que tenés una predisposición genética. Y tiene un valor, es verdad que tiene un valor predictivo negativo muy alto, eso significa que si es negativo, no vas a tener enfermedad celíaca. Es verdad que es costoso, que no está disponible en todos lados, y eso genera limitaciones. Las pagadoras, ya sean salud pública o las pagadoras privadas, les cuesta bastante aceptar que lo pidan. Pero cuando está indicado todas esas cosas que dijimos, cuando hay dudas, etc., es un muy buen test y es una muy buena herramienta a tener. Pero no nos dice que tenés enfermedad celíaca, solo que tenés preguntas. Decía que podía generar infertilidad. En el caso de personas con útero, podrían presentar situaciones de aborto espontáneo, también podría afectar. No, eso no lo he leído, no estoy seguro, no soy ginecólogo y no tengo mucha experiencia en ello, pero supongo que sí. Lo que se dice es que el psicólogo, la ginecóloga nos derivaron porque tienen abortos espontáneos, abortos. Esta que uno recibe. Sí, tu pregunta es correcta, sí. Hay mayor incidencia de aborto. Y el núcleo familiar tiene alguna posibilidad también. Paciente pediátrico, como que se notifica esa En pregunta. cuanto al tratamiento, Me parece que es más para Eugenia. Porque se nos derivo. va a esa temática. Bueno, ahora. Claro, por ejemplo, niñitos, que son niños para los 3 años, le diagnosticaron, entonces es un menor menor, que también es un test genético a él y a sus padres.
que ahí es cuando le diagnosticaron al papá también. Culpa del papá, claro, en eso. Culpa del papá. Obvio, siempre. Vamos a hacer un corte ahora, vamos a hacer un break, vamos a comer algo ahí afuera y en 10 minutitos volvemos a entrar. Bien. Gracias, Mati. Ya la presenté, vamos a presentarla nuevamente a la doctora María Eugenia Bonardo, licenciada en nutrición, que ahora va a continuar con la charla. Y ahí hace un ratito quedó una pregunta interesante que hicieron, que se la vamos a trasladar a Matías. Y la pregunta es si se cura la enfermedad celíaca. No. Bueno, eso es todo, qué clarito. Bueno, y como no se cura, justamente vamos a necesitar un tratamiento que en principio, vamos a ver, está mejor, es de por vida, ¿sí? De hecho, bueno, a mí me gusta cuando doy no soy tan, digamos, rápida y tan ordenada como fue el doctor, me voy un poquito por las ramas, pero sí, cuando doy las charlas me gusta mucho mencionar casos porque me parece que a veces ayuda un poco a la comprensión de algunas cuestiones. Y justamente en esto de los casos, les traigo a colación un comentario de una paciente con un diagnóstico reciente de celiaquía, que por cierto, no sé por qué vino primero a mí antes que a mi hermana, y le tuve que dar yo la feliz noticia de que era celíaco. Pero que vaya con quien corresponde para el diagnóstico, porque esto es aclaración, acá tenemos alumnos de nutrición y alumnos de medicina, y no sé si los alumnos de medicina saben, pero los nutricionistas no diagnosticamos, ¿sí? Por eso es la aclaración mía también, ¿sí? Pero ya me vino con la biopsia, ya teníamos una sospecha, ya habíamos hablado con ella, y bueno, nada, les tenía que decir que según lo que estábamos viendo era celíaca. Que lo vaya a corroborar, a ratificar con quien corresponde, que es el médico gastroenterólogo, porque ¿por qué viene el comentario también? Porque como terminó el doctor, que el tratamiento está a cargo en general del licenciado en nutrición, esto quiere decir que el tratamiento para el celíaco es interdisciplinario, ¿sí? Constantemente interdisciplinario. Es verdad que a veces nos ocurre que tal vez nos van a ver más asiduamente a nosotros, y bueno, algo que él comentaba, que a veces mientras responda bien al tratamiento no se vean alteraciones en el laboratorio, no es necesario o indispensable ir a ver al médico. Muchas veces nosotros igual sugerimos que los vayan a ver para que hagan todos los controles correspondientes, ver si hay sospechas y que a veces nos ayuden a ver si no está la adherencia que por ahí nos hubiese gustado, ¿sí? Que eso también vamos a hablar como parte del tratamiento. Bueno, la definición que le había dejado, sí, ya la conocemos, la parte de síntomas. ¿Y por qué dejé un poco los síntomas, si bien habló el doctor? Porque acá está la pérdida de peso y la desnutrición, ¿sí? Está la distensión abdominal. Consultas que para nuestra consulta, valga la redundancia, son fundamentales en la entrevista, ¿sí? Porque a nosotros nos va a interesar en qué situación está el paciente, no solo con el diagnóstico de celiaquía, y ahora vamos a entender por qué. Bueno, acá también hablamos de los síntomas no clásicos, ¿sí? Está el reflujo gastroesofágico, que también nos va a interesar en el tratamiento como nutricionistas, y probablemente a ustedes como médicos, si por ahí no pudo acceder a una consulta nutricional, ¿sí? Anorexia, ¿sí? Esto también. Bueno, todos puntos importantes que en la evaluación nutricional las vamos a tener que tener en cuenta a la hora de indicar el plan, no solo, ¿sí? Un plan libre de gluten, ¿sí? Sino un plan adecuado a la sintomatología actual del paciente, ¿sí? Bueno, hoy habló
¿sí? Y que era uno de los factores que desataba la enfermedad, y es la exposición al gluten, ¿sí? ¿Qué es el gluten? Es un término genérico justamente referido para las proteínas de trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Estas proteínas, como vemos ahí, son las glutaminas y las prolaminas, ¿sí? Y también, como dijo el doctor, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrarnos? Con que la avena, ¿sí? Es la que menos proporción, ¿sí? Tiene de prolaminas y glutaminas. Y acá venía un apartado especial. Voy a ir a la siguiente diapo, después vuelvo, de la avena. Yo sé que acá me voy a meter en camisa de 11 varas, pero me interesa que lo sepan, porque lo van a leer probablemente, y es el tema si la avena también genera esta reacción inmunitaria o no. Y en principio sí, y en nuestro país se saca, pero es verdad que en otros países se está usando avena pura, ¿sí? Y a la avena pura nos se refieren puntualmente que es libre de contaminación cruzada, tema esencial en el tratamiento, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Obviamente acá no la tenemos, tal vez llegue, tal vez no, pero sí puede ocurrir que venga algún paciente que tenga la oportunidad de viajar al exterior y nos diga que en aquel país consumió avena, ¿sí? Que se lo permitieron, que estuvo viviendo, y que nosotros tenemos que estar notificados de tal cuestión, ¿sí? Entonces, en nuestro país, la avena no, pero puede ocurrir, hay 2 países nórdicos, no sé si saben, no sé cuáles son exactamente. Suecia. Sí. Finlandia, pero no me acuerdo. Sí, bueno, unos allá, donde están desarrollados, que utilizan la avena pura, que por lo pronto no ha tenido ninguna respuesta contradictoria, digamos, ¿sí? Bueno, entonces no quería dejar de decirlos, no solo era porque tenía baja porcentaje de prolamina, sino, bueno, no, porque en realidad siempre se dudó si tenía efectos en la reacción. Como vamos a ver, ¿sí? Fíjense que el que más porcentaje tiene son el trigo, la cebada y en segundo lugar el centeno y la avena, pero todos se sacan de la dieta. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para un paciente celíaco? Después vamos a volver a esto, una dieta libre de gluten, ¿sí? Libre de trigo, avena, cebada y centeno. Pero dicho esto, después vamos a volver, quiero comentarles, ¿sí? Sobre estas otras proteínas, solo mencionarlas, por si alguna vez, los ATIs, ¿sí? Son los inhibidores de la alfa-amilasa proteasa, que también están en estudios porque pareciera ser que están actuando en la patogenia de la enfermedad, ¿sí? Esto es más que nada como mención, porque vuelvo a decir lo mismo que lo de la avena, lo podían ver y no quería dejar de mencionar, ¿sí? Está también en una fase totalmente de investigación, muy fresquito todo, bueno, en realidad no tan fresco, pero no hay demasiados avances. Entonces, dijimos, sacamos las proteínas libres de gluten, ¿no? Damos una dieta libre de gluten. Y qué perfecto. ¿Cómo digo? ¿Cómo son mis consultas? ¿Cómo son mis controles con un paciente celíaco? Ya con el diagnóstico. Por eso puse primero esta diapo, que en su momento estaba al final, porque me parecía importante que no solo yo tengo que trabajar con el paciente, te doy una dieta libre de gluten, después vamos a ver cuáles son aquellos alimentos libres de gluten, sino hacer una evaluación un poquito más exhaustiva del paciente. Y esto no solo en el nutricionista, ¿sí? El médico, sobre todo el clínico, que es probablemente a veces el que va a ir, ¿sí? Y muchas veces el gastroenterólogo, porque ya que resuelvo muchas cuestiones ahí, tengo que evaluar toda la sintomatología, porque eso también va a depender del tratamiento que le voy a dar, ¿sí? Yo tengo que evaluar todos los síntomas gastrointestinales que tiene el paciente, ¿sí? Y a veces, y si está desnutrido o no, porque otro dato, cuando ustedes les llega un paciente
todavía incluso sin diagnóstico de celiaquía. ¿Cómo se lo imaginan? Si tuvieran que pensarlo. Con un síndrome anémico, con fatiga, cansancio, Flaco. ¿Sí? Muchas veces se cree que el paciente celíaco es flaco, porque lo asociamos mucho a la mala absorción, a que sí, y tal cual, siempre asociamos encima la diarrea. Entonces también pensamos que la constipación no, constipado, ¿sí? Pero muchas veces lo imaginamos flaco, y no, o lo imaginamos no solo flaco, sino hasta desnutrido, ¿sí? Y no, porque incluso como mencionaron, a veces el único síntoma que tenía es la infertilidad, ¿sí? Ni siquiera tenía anemia, ni siquiera, de hecho, hay casos que no, muy cercanos, ¿sí? No había síntomas, y de hecho fue a raíz de encontrarse con que en un hallazgo por una endoscopía de control se sospechaba de la madre, y bueno, y se hizo una endoscopía a los hijos, y ahí, ¿sí? Así que no, por eso también venía en que, ahora vamos a hablar de la dieta libre de gluten, pero yo debo evaluar al paciente por completo, no solo pensando en la dieta libre de gluten, ¿sí? Entonces, consulto, interrogo sobre síntomas gastrointestinales, ¿sí? Peso, mido, porque sobre todo para quienes hacemos nutrición, hacer una evaluación nutricional completa, donde a través de ello, y de un screening, también vamos a saber si es un paciente con riesgo nutricional, ¿no? Que eso nos lo va a dar a veces hasta los pliegues o ciertos puntajes de score. Para nosotros es importante también las medidas que vamos a tomar en una primera instancia, en el inmediato o no. ¿Y con esto qué quiero decir? Ya que está una médica gastroenteróloga pediátrica, por ahí no voy a hablar, por ejemplo, en los niños, el inicio del tratamiento, cuando hay un diagnóstico reciente, no es necesariamente igual al del adulto, ¿sí? Por ejemplo, en el inicio de un tratamiento de un niño, no solo saco en una primera instancia los alimentos libres de gluten. Saco el azúcar, o sea, la sacarosa, saco la lactosa, ¿sí? Y a veces también se da un plan bajo en FODMAP. Esto, en realidad, según las guías, ¿no? Si querés hablar y yo después redondeo. Pero se busca eso porque a veces suele venir también con otros síntomas gastrointestinales que por ahí lo tienen molesto, y también estos mismos síntomas son los que generan anorexia, ¿sí? Y en un adulto, ¿cómo me voy a manejar? ¿Sí? De acuerdo justamente a la evaluación nutricional. Por eso es muy importante que como médicos deriven para que se le haga la evaluación que corresponde, ¿sí? Porque en base a eso va a depender incluso si yo al paciente lo tengo que acompañar con soporte nutricional, y no solo con un plan, y no solo por el valor del laboratorio. Nosotros como nutricionistas en las evaluaciones nutricionales, justamente como les mencioné, medimos si hay un paciente con riesgo nutricional. Y de acuerdo al riesgo nutricional, hay grados. Y depende de ello si vamos directamente a acompañar al paciente con soporte o lo podemos manejar únicamente con alimentación oral a través de alimentos, ¿sí? Es muy importante, ¿cómo diríamos? Compensar al paciente que viene, ¿sí? Bueno, ¿qué otro tema? También un plan saludable. ¿Por qué? Porque pienso que, bueno, lo único que tengo que hacer es sacar el gluten y después puedo comer lo que quiero como quiero. No, el paciente celíaco, como cualquier otra persona, tiene que comer sano, ¿sí? Y más si venía con algunas cuestiones de mala absorción y por lo tanto también tenía algunos valores alterados. Por ejemplo, como hoy mencionaban, anemia, ¿sí? ¿Qué otra? ¿Y qué más mencionó el doctor? ¿Qué otras deficiencias? Deficiencia de vitamina K, que también la puedo obtener a través de los alimentos, no necesariamente con una suplementación, ¿sí? Entonces, ¿qué otra deficiencia? Vitamina B12, que de acuerdo al grado de deficiencia también puedo hacer hincapié en lo alimentario, o ya trabajar interdisciplinariamente y ver de la suplementación, ¿sí? Entonces,
el plan saludable tiene que estar sí o sí, ¿sí? Y a veces uno también, y cuando los pacientes vienen con el afán de resolver la situación, de estar cansados de andar de control en control, evaden algunas consultas que terminan siendo tan o más importantes como cuando se les dio el diagnóstico, ¿sí? Porque de nada me sirve hacer un diagnóstico si yo no voy a hacer el tratamiento que corresponde. Bueno, entonces, la realidad es que hoy estamos hablando también, o van a escuchar, un nutricionista experto. Para categorizar en un nutricionista experto, tendríamos que estar viviendo en Buenos Aires y tener un pool de pacientes altísimos, ¿sí? Mientras tanto, por suerte, tenemos las especializaciones y todas las actualizaciones para leer y podemos acompañar lo suficientemente bien al paciente, ¿sí? Entonces, nos enseñan, aprendemos y podemos aplicar todo lo aprendido, porque lograr una dieta libre en gluten y todo lo que vamos a dar en una primer consulta es mucha información, ¿sí? Tenemos que pensar a veces de que estamos hablando de hora y pico de consulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no solo vamos a dar una dieta libre de gluten, no vamos a explicar solo los alimentos que no tienen gluten, ¿sí? No es tan simple. Nosotros también tenemos que pensar si pequeñas cantidades, miligramos, las famosas trazas, perjudican al paciente, no puedo hablar solo de alimentos libres de gluten, ¿sí? Incluso acá, solo es la exclusión de sustancias libres de gluten. ¿Por qué la palabra sustancia? ¿Qué han escuchado ustedes sobre a ver, las chicas que son celíacas por ahí también pueden ayudar? ¿Qué más? Tal vez que hace unos años no se pensaba medicamentos. Los saquitos de té. Los saquitos de té. Y dentro de los cosméticos también, sobre todo los que tienen contactos, porque de acuerdo a la reactividad que tiene, a la respuesta que tiene el paciente, a veces justamente debo sacar cosméticos como el shampoo, como las cremas y como los labiales, ¿sí? Que los labiales incluso tienen contacto. Entonces también para nosotros es importante y eso también corresponde a darle indicación en la consulta. Por eso nos termina llevando mucho la consulta, porque es mucha explicación y encima no es nada. Hay que volver a repetirlo, porque se imaginen que ustedes están en el área, ¿sí? Están en el tema, pero a veces el paciente no, como les dije, la paciente adulta con un diagnóstico reciente, en un momento de la consulta cuando se está por ir, pregunta, ¿y esto cuándo lo tengo que hacer? A ver, porque por ahí sospechamos que es alguien que no tuvo una cantidad de estudios suficientes como, no, gente con terciarios, con universitarios, con estudios universitarios, por lo tanto no depende, ¿sí?, del nivel económico, social que tenga. A veces no se sabe, entonces también vale la pena aclararlo. Bueno, entonces, doy un plan libre de gluten. ¿Cuándo un alimento es libre de gluten? ¿Sí? Esto es más que nada a los fines técnicos, ¿sí? No se lo vamos a estar explicando al paciente, pues lo vamos a marear más todavía, pero cuando tiene un máximo de 10 miligramos por kilogramo de alimento, 10 partes por millón, ¿sí? Es re poquito, muy poquito, ¿sí? Por ejemplo, un plato de pastas tiene aproximadamente 7.000 partes por millón, ¿sí? Una rodaja de pan de 25 gramos tiene 2.000 partes por millón. ¿Sí? Entonces estamos hablando de pequeñas fracciones, de las famosas migas que quedaron en el plato, ¿no? Y ahí es donde viene también un poco esta explicación, porque a raíz de estos máximos permitidos, y de esto es lo que dice el Código Alimentario Argentino, todo muy lindo, y nos van a dar el listado, que es en donde tenemos que fijarnos cuáles son los alimentos aptos. Esto nos alivia un poco el trabajo, claro. Le doy la página del Código Alimentario Argentino, ¿sí? Les digo a qué página de la ANMAT entrar, y ahí busca el listado, ¿no?
Pero por ahí, como eso tiene que ir a su casa, buscarlo hasta que aprenda, y a veces se van a encontrar con que van con la listita de alimentos al súper, porque ¿qué nos puede pasar en este inicio de tratamiento? Que en el listado estén, que tenga el famoso logo, ¿sí? ¿No? Que es este puntualmente, pero que justo se haya dado de baja en el listado, porque el lote vino contaminado, ¿sí? Y todo esto también le tenemos que explicar al paciente. Pero imagínense toda esta información a un paciente con el diagnóstico en una primer consulta. Que encima se lo voy a tener que dar, pero lo voy a citar medio rápido para volverle a repetir porque se fue re asustado, ¿sí? Se fue con más dudas que certezas, pero bueno, uno medianamente tiene que intentar. ¿Podemos fraccionar, ¿sí?, la consulta? Sí. El tema es que también nos arriesgamos a que no pueda tener la adherencia que corresponde, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, trato de no marearlo tanto. Le explico lo del Código Alimentario Argentino, ¿sí? Le explico lo del ANMAT, que en definitiva van de la mano. Le explico un poco de los cosméticos y como no lo sabemos tampoco, le vamos a dar un mail que después se van a comunicar, que lo voy a dejar ahí. Pero cómo le resuelvo un poco más simple la consulta en ese momento, ¿sí? Uso un semáforo, ¿sí? A priori, como para que tenga las herramientas para manejarse. El semáforo es justamente los alimentos prohibidos, los alimentos dudosos y los alimentos libres, ¿sí? Y empiezo igual por los alimentos permitidos. Y empiezo por algo muy simple, los famosos alimentos libres de gluten, o naturalmente libres de gluten. ¿Cuáles consideran que son? Verduras, frutas, carnes, más o menos, ¿sí? Leche fluida, huevo, ¿sí? Esos son los alimentos naturalmente libres de gluten. Pescados, carnes, todas, ¿sí? También vale la aclaración, muchas veces, no está mal aclarar, pero cuando uno se refiere de carnes, todas, pero a veces es verdad, pensamos que carne es la carne roja, ¿sí? Pero no, son todas. No los embutidos. No, aclaración, como tal cual. Y hay alimentos, ¿sí? Dentro de los alimentos libres de gluten están los sustitutivos, ¿sí? Que están en el amarillo, ¿sí? Y están los industrializados libres de gluten que están en el amarillo, ¿sí? ¿Por qué están en el amarillo? ¿Por qué? Porque por contaminación cruzada, ¿sí?, podrían llegar a contener gluten, ¿sí? Por eso las legumbres que a veces vienen envasadas, que a veces no sabemos dónde las envasaron, ¿no? Porque vos decís, una lenteja no tendría, pero el tema es el envase, ¿sí? Lo mismo con las harinas libres de gluten, las premezcla, la harina de arroz, está en amarillo. ¿Qué significa que está en amarillo? Que yo debo leer en la ANMAT, ¿sí? Y que debo asegurarme que tenga el código, el logo, ¿sí? Pero vuelvo a decir, más de una vez ha pasado que llegó tarde la información, el lote ya estaba en el supermercado y no llegaron a sacarlo y resulta que había alimentos. No suele ocurrir, ¿sí? Pero sí suele ocurrir que algunas marcas, lentejas o yogur, marcas Ilolai, ¿sí? Estaba dado de alta y por algún motivo se dio de baja. Y ese también es un lenguaje técnico coloquial que van a usar con el paciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo termino entonces resolviendo una primer consulta para no marearlo más aún todavía? Es con el semáforo, ¿sí? Sí, todo lo demás está bueno, se lo expliqué, pero después como para que se vaya con una luz al final del túnel, doy el semáforo y por lo menos ya se va con algo, ya va saliendo cómo resolverlo. Entonces, ahí tenemos los alimentos libres de gluten, ¿sí? Los frutos secos también, pero ¿qué nos pasa también con los frutos secos? ¿Sí? O con el maní,
nos pasa un poco lo mismo que con los demás. ¿Vieron? Sobre todo cuando se vende a granel, ¿no? Pueden tener contaminación cruzada. Pero en definitiva tenemos las carnes, leche fluida, frutas, verduras, ¿sí? Huevo. Bueno, después tenemos los alimentos que pueden contener gluten, ¿sí? Que estarían en la parte amarilla del semáforo, ¿sí? Y fíjense, tenemos la leche, pero en polvo, o la leche condensada, ¿no? Tenemos quesos y yogures, y uno dice, habitualmente tendría que estar libre de gluten. Y sí, pero vieron que hubo un tiempo, de hecho, que se usaba el almidón de trigo para espesar. Después, justamente para que sea apto, a raíz de toda esta nueva ola de concientización, se cambió por almidón de maíz. Pero muchos años los yogures se hacían con espesantes de trigo, ¿sí? Embutidos, justamente lo que decía, embutidos, fiambres, hamburguesas, salchichas, morcillas y chorizo. ¿Qué terminan haciendo muchos celíacos? Porque realmente es re difícil encontrar este tipo de alimentos libres de gluten. Los terminan haciendo ellos, ¿sí? Los hacen en mucha cantidad porque si no los extrañan. Pero acá encima que conseguimos mucho casero, mucho sin rotular, son unos de los alimentos, sí, en amarillo, pero en realidad de mayor riesgo. Porque los hace el carnicero, porque, ¿se entiende? Bueno, harinas féculas aptas, ¿sí? Almidones de arroz, maíz, soja, mandioca, papa, garbanzos rebozados, sí, son aptas, pero pueden estar contaminadas. Café instantáneo, lo que decía la Luna, té, yerba mate en saquito, cacao, caldo, sopa, especies, condimentos, los condimentos también es un tema bastante, a ver, los aderezos, bueno, por esto mismo que explicábamos, ¿sí? Pero entonces, en definitiva, ¿cuál es la conclusión? Que aquellos alimentos que sufren un proceso, los famosos procesados o ultraprocesados, por más de que deberían ser libres de gluten, tengo que mirar el rótulo y tengo que mirar los ingredientes, ¿sí? Y vuelvo a decir acá, en la página Sacalan Más, enfermedad celíaca, ¿sí? Ahí tenemos datos sobre el listado de alimentos, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos entonces? Seguimos con los rojos, todo lo que tenga trigo y que ya conocemos que tenga trigo. Acá es más fácil, pero muchas veces se confunden y está bueno aclararlo, porque a veces consideran que hay alimentos que no tienen trigo o que, porque no sé, a ver, una masa de tarta no lo relacionan con el trigo, entonces siempre igual tienen que hacer la aclaración, ¿sí? O la avena, muchas veces se confunden y se olvidan de la avena. Entonces vuelvo a hacer la aclaración de todo el listado en rojo. Por último, cuando ya le di toda la noticia positiva, porque eso es otra cuestión también que tenemos que manejar, empiezo por lo positivo, ¿sí? Empiezo dando las buenas noticias. La aceptación es otra, la recepción de la información del paciente es otra, ¿sí? No es lo mismo empezar con algo todo gris, todo negro, que diciéndole lo que sí. Eso en nutrición en general se trabaja un montón. Bueno, y acá viene el punto crítico y donde más encontramos fallas en la adherencia al tratamiento. La contaminación cruzada, ¿sí? Dato que iba a dar, que lo hablaba ahí con una persona a ver si me daba el ok para comentar, porque se presenta en el consultorio una paciente con anemia, ¿sí? Con un diagnóstico de celiaquía de hace 2 años, ¿sí? Con anemia y con la serología con 2 anticuerpos elevados, ¿no? Entonces, en la consulta, ya 2 años, incluso de hecho, bueno, ya sabés cuáles son los alimentos, cuáles son el plan. Sí, venía más que nada para tratar la anemia. Pero entendí que venía por más de eso y que incluso la habían derivado por más de eso, no solo por la anemia, sino para investigar qué estaba pasando, ¿sí? No tenía síntomas gastrointestinales, la verdad no tenía síntomas más que la anemia y estos anticuerpos elevados. Entonces, en la
En la consulta, luego de comentarle, bueno, sí, le pregunto sobre otras causas de anemia, no tenía menstruaciones abundantes, no tenía otras pérdidas, y me empieza a dar la sospecha de que, bueno, que hay algo que por ahí puede no estar funcionando. No lo puedo ratificar, pero tengo altas sospechas. Entonces, en las preguntas, digo, ¿y estás cumpliendo el plan? Sí. ¿Y puede llegar a estar la posibilidad de la contaminación cruzada? Sí, porque en lo de mi amiga, ¿sí? Y después de que aflojan lo de la amiga y en casa, ¿qué pasa? El paciente se comienza a relajar, ¿sí? Y esto como contaba, de golpe, no, pero no me siento mal, ¿sí? No tengo diarrea, no me mareo, no me duele la cabeza, porque no todos tienen una respuesta inmediata o tienen algún síntoma que los pueda alertar, ¿sí? Incluso hasta muchas veces pasa que en los controles, porque a veces algunos hacen controles cada tanto endoscópicos para evaluar. Perdón, hablo fuerte. Sí. No es necesario en el paciente que esté bien de los síntomas, pero si el paciente no responde a una dieta adecuada, donde se ha evaluado repetidamente que haga la dieta y que se cuide de la contaminación cruzada, entonces tenemos que empezar en diagnósticos diferenciales y por ahí está indicado hacer una radiología. ¿Por qué? Porque a veces tal cual, o sea, ¿cómo lo vamos a someter a una endoscopía para ver si no tiene atrofiadas de nuevo las vellosidades? ¿Sí? No, entonces, bueno, intento de nuevo el acatamiento al plan, ¿sí? Y explicándole lo que dijo. No es un chiste no hacer el plan, ¿sí? Y el único tratamiento hoy, ¿sí? Ojalá esto avance, pero hoy es nutricional, ¿sí? No hay otra forma de tratamiento que sea la dieta. Entonces, tengo que tratar la mayor adherencia, el menor desgaste también del paciente. Gracias a Dios, hoy, hace 10 años atrás, la variabilidad de alimentos es altísima, ¿sí? Incluso de recetas, y esto también nos juega a favor, porque si no, las transgresiones eran mayores. Y bueno, pero volviendo al tema crítico, el punto más conflictivo es la contaminación cruzada, que encima por ahí se piensa que la contaminación cruzada es solo cuando preparé el alimento y le agregué algo. No, nosotros, sobre todo en nutrición, manejamos en lo que es buenas prácticas de higiene y manufactura, hay puntos críticos de control, ¿sí? O puntos críticos de contaminación, y no solo están en el momento de la preparación. Y esto también se le enseña al paciente, en lo posible en la primera consulta. Y está en el almacenamiento en heladeras, en la alacena, ¿sí? Está en el momento de preparación y está en la mesa. Tenemos todos los puntos ahí de banderas rojas de alerta donde yo puedo estar sospechando que hay una contaminación, ¿no? Muchas veces sí se habilita uno que sugiere, ¿sí? Que haya una alacena para el celíaco. ¿Por qué? Porque a veces quedan los paquetes abiertos y eso puede prestarse para, sobre todo, aquellos alimentos más volátiles, ¿sí? Que se trasladen. Cuando no, lo que intento es que todos los alimentos del celíaco estén bien cerrados, o en bolsas, ¿sí? O en tupper. Sobre todo el de celíaco, si es el otro mejor, pero el de celíaco fundamentalmente. Bueno, en la elaboración se da hasta por compartir un cuchillo, ¿sí? ¿Y qué sugerimos nosotros en este punto de la elaboración? Es, primero preparo lo del celíaco y después preparo lo demás. Siempre. Me disminuyo riesgos. ¿Puede pasar? Claro, pero disminuyo riesgos, ¿sí? Y en lo posible, al momento de la elaboración, si puedo tener utensilios propios, mejor. Después podemos discutir lo de la esponja o no. Sí es verdad que ciertas ollas, ciertas moldes, sí tienen que ser únicos del celíaco. Recuerden que hay muchos moldes que se les queda pegado y que incluso ni con el cuchillito los puedo sacar. Entonces, si puedo tener los moldes especiales donde hago tortas del celíaco, donde hago tartas del celíaco, mejor. Y esto venía un poco en respuesta a la pregunta de la familia.
fundamental la familia acá. ¿Sí? No me sirve de nada que toda la energía y todos los cuidados los tenga el celíaco si el resto va a hacer lo que quiere. Otro ejemplo, ¿no? En el control, primer control, bueno, control, indicación de plan. Segundo control, responde re bien, se sentía mejor. Tercer control, todos síntomas gastrointestinales, tal cual como inició. Entonces, en la charla me dice, no, lo que pasa es que mi marido saca en la mesa, empieza a sacar toda la miga del pan y la desparrama por todos lados. Y sin mirar, digamos, decir, bueno, lo puede hacer, no, el tema es que no me importaba, ¿sí? Lo hace de malhumorado, no se da cuenta. A veces, si le cuesta tomar conciencia al paciente, se imaginan a veces a la familia. ¿Sí? No entienden la dimensión de lo importante de cumplir el plan. Entonces, a veces hay que invitar a la familia que venga a la consulta con el paciente. ¿Sí? He visto también, perdón la interrupción, en el otro extremo, familias muy colaborativas que dicen, adentro de la casa somos todos celíacos. También. Aunque no sean, hacemos todos la dieta libre de gluten. Después afuera de la casa, si no son celíacos, hacen lo que quieran. Pero coordinan la dieta familiar a favor de... entonces ahí no quieren cuidarse la contaminación cruzada porque todos comen igual. Exacto, mientras que la... Eso lo hemos visto también. Sí, y es genial, y pasa un montón, mientras la situación económica acompaña. No, tratamos en pediatría, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si un chiquito es celíaco, lo ideal sería que parientes de primer grado tengan su HLA, y si es negativo, descartamos enfermedad celíaca y ahí podrían jugar con la dieta de sí o no. Pero muchas veces no usamos el HLA para todos los parientes de primer grado porque tiene un costo que no lo podemos aplicar. Entonces, si el paciente pediátrico aprende desde casa a cuidarse bien, después cuando salga afuera va a poder cuidarse. O sea, los chicos van creciendo, van siendo adolescentes, salen a la calle. Si en casa comen todo lo mismo y hacen todo, y el chico no aprende a cuidarse adentro de la casa, después cuando sale afuera no va a saber solito manejar. Entonces siempre tratamos de que el paciente que es celíaco haga bien la dieta. Los hermanos, los padres, traten de cuidar todos estos temas. Sabemos que es casi imposible tener cero contaminación cruzada, pero bueno, tratamos lo imposible que coman su otra comida. Así el chico aprende a cuidarse desde la casa. Y aparte, para evitar futuros errores en cuanto al diagnóstico en parientes. ¿Por qué? Porque la enfermedad celíaca tal vez se diagnostica de grandes. Y si ese familiar que convive viene haciendo una dieta baja en gluten, cuando probamos o tiene algún síntoma y hacemos los anticuerpos, bueno, yo no lo hago en los adultos, pero tal vez ustedes, que vienen padres o hermanos con algún que otro síntoma, pero viene teniendo una muy baja carga de gluten, al momento de hacer los anticuerpos como screening, esos pacientes seguramente van a tener los anticuerpos negativos. Y a veces no llegamos a la biopsia, donde tal vez ahí en la biopsia sí da positivo. Entonces, siempre es priorizar los momentos para el diagnóstico. En el momento clave, en el momento donde estamos dando el diagnóstico para un niño, tal vez si podemos empezar a estudiar o interrogar mejor a los parientes de primer grado, si podemos descartar la enfermedad celíaca en aquellos que podemos hacer el HLA y da negativo, buenísimo. Ahora, si no podemos o están asintomáticos, tal vez enseñar bien esto que estás diciendo, que es tal vez lo más difícil, que es la buena adherencia al tratamiento, donde el chico tal vez aprenda a cuidarse bien solito desde casa, cumpliendo tal vez que tenga un mantelito, que el padre no tiene migas, pero que él haga su dieta, que tenga su alacena, su sector en la heladera, pero que los demás parientes sigan comiendo con gluten. Y eso no solo... En realidad todas las estrategias son buenas, porque a cada uno le va a servir de acuerdo a la realidad. Porque es verdad lo que dice él, a veces ayuda un montón, pero económicamente hoy sabemos que los productos celíacos son más caros. Y a veces nos encontramos con familias que están, sobre todo como estamos ahora, cada vez más complicados. Y por otro lado, en referencia también a lo que contaba la doctora, ¿qué nos pasa? Claro, en casa es todo divino, todo el cuento de hadas. Y cuando salgo, ¿no? Cuando todos la hacen, ¿no?
¿cómo me manejo? ¿Cómo manejo la frustración del chico? Porque, claro, acá comemos todo lo mismo, pero después voy a ir a cumpleañitos y esto no podés, esto no podés. Y eso también hay que enseñarle. Y si ya sabe que no lo puede hacer en casa, en la escuela tiene mayor libertad para el manejo. Y también vale la pena aclarar ahora, nos vamos a encontrar con pacientes de diagnóstico de años que no tienen ganas de respetar el plan, sobre todo si son adolescentes. Pasen celiaquías, pasen diabetes, pasen un montón de enfermedades crónicas, ¿sí? Pero bueno, en estas que son justamente el único tratamiento por ahora es la alimentación, y nos hace un poquito de no nos gusta tanto, pero bueno, nos vamos a encontrar y ahí se los mandamos a ellos, así los asustan y vuelven con ganas de hacer. Linfoma T. Porque el paciente no y ya es cuando dijo que los únicos Yo voy por en parte lo que dice Matías es cierto, lo que dice Eugenia, pero también son enfermedades crónicas que cuesta mucho a veces. Hay que ver el perfil del paciente también, porque una cosa es un paciente que no tenga adherencia al tratamiento y otro es un paciente hiperobsesivo, que hay que tener cuidado también porque también uno lo puede terminar psicológicamente afectando un montón. Puede ser también que tenga alguna recaída, no es la muerte tampoco, o sea, uno le tiene que dar las pautas, las normas y demás. En eso, respecto a lo que dice Matías de los controles, el control es clínico y queda un gris muy grande, ¿sí? Porque hay muchos pacientes que son asintomáticos, entonces ¿cómo lo va a controlar clínicamente? Y anda bien. Entonces, es más, el mismo paciente, uno va hablando, cada tanto va pidiendo un perfil de un laboratorio para ver si tiene alguna alteración, sea anemia o alguna alteración importante en los perfiles metabólicos, pero también se le va pidiendo las transaminasas, porque también hay celíacos que son refractarios al tratamiento, que por ahí no era el objetivo de esta charla de hoy y para irnos por las ramas, pero es una patología que es muy diversa y muy amplia. Y hay muchos pacientes muy obsesivos con el tema de la comida y que realmente la pasan mal cuando se van de vacaciones, la pasan mal cuando tienen que salir a comer afuera. Entonces, ellos dejan de salir, pierden vida social y eso también no deja de pertenecer a la salud integral del paciente. ¿Sí? No nos tenemos que olvidar eso. Entonces, por eso también decía de empezar con lo positivo, pero es verdad, a veces uno mismo sin querer en el afán de hacer todo perfecto, termina generando un problema más. También es verdad, y pasa en muchos pacientes, perdón el comentario, que se hace el diagnóstico y los primeros meses, cuando comienzan con el tratamiento, es muy difícil. Es muy difícil psicológicamente, es muy difícil adaptarse a todos los cambios nutricionales que quieren los nutricionistas, es muy difícil entender que tienen una enfermedad. Y cuando vemos los pacientes a lo largo del tiempo, por fortuna en la mayoría de los casos, con algún golpe en el medio, el paciente celíaco termina por hacer una dieta libre de gluten, en la mayoría de los casos, completa, y la puede hacer, y ya es natural en ellos, porque la están haciendo todo el tiempo. Es verdad que por ahí hay transgresiones, y en general el paciente te lo dice, sí, mire, alguna transgresión tengo. Sí, cada tanto hay. Pero es más, el impacto inicial genera mucha más dificultad y los pacientes cuando te empiezan a ver los primeros meses no están contentos, ni están bien, ni tienen dudas sobre el tratamiento. Cuando lo ven hace 10 años, ¿cuál es la enfermedad celíaca? No, todo bien, hacer la dieta libre de gluten, sí, un problema. Y te viene a ver por otra causa, porque tienen acidez, con las zonas grises que mencionaba. Sí, igual como, perdón, para que quede claro el concepto, yo no estoy diciendo que el celíaco puede ir y tomarse una cerveza o algo. No, pero que lo hacen, claro, ¿no? Sí. No. Está pero lo van a hacer. Todos celíacos con alguna transgresión. Probablemente sí. ¿Sí? Y darles el espacio para que lo blanqueen también. Cuando uno habla de mandarlos y asustarlos es porque ya se nos desmadró la situación, ¿sí? Pero bueno, la idea es que no lo hagan, pero que también encuentren en el consultorio un lugar de suficiente confianza como para blanquear algunas cosas y saber cómo trabajarlas, porque lo que no lo sé, no lo puedo trabajar, ¿sí? Entonces eso es importante también decirlo.
Y algo más que habían dicho, esto de lo económico, de la frustración en los niños, de los adolescentes, que pasa mucho. Yo te iba a decir, creo que ustedes también lo trabajan en enfermedades crónicas, pero nosotros tenemos como un lineamiento en qué momento está el paciente de su enfermedad, y no deja de ser una enfermedad crónica y la tengo que tratar como tal, ¿sí? Si está en el momento de aceptación, de consideración, de acción, ¿sí? De enojo. Todo esto nos va a dar también a nosotros la pauta de ver cómo encaramos la consulta, nutricional o médica, ¿sí? Porque si encontramos un paciente que está en el momento de negación de la enfermedad, digamos lo que digamos, no vamos a tener resultados, ¿sí? Tal vez en la etapa de contemplación es la etapa que lo podemos convencer para iniciar la acción, ¿sí? Eso también como dato importante. Bueno, acá hablábamos de los fármacos y los medicamentos, los productos farmacéuticos en general, ¿sí? La parte de cosméticos, y acá también viene un tema que no quiero dejar de aclarar, es los famosos también suplementos o... ¿Cómo? No me sale ahora la palabra. ¿Alimentarios? Sí, los de las dietéticas. Medicina homeopática, suplementos Sí. para bajar de peso, Exactamente. herbales. Fundamental atención, y no están analizados, por lo cual debo decirles que no lo pueden consumir, ¿sí? Porque incluso habitualmente no son muchas sustancias que pasan por ANMAT. Entonces, no sabemos, ¿sí? A veces está el logo, y bueno, cuando no pasan no me salen los Registros. los filtros necesarios, puede estar el logo y no estaba controlado, ¿sí? Entonces, bueno, son todos puntos, ¿sí? Para evaluar la adherencia, la evaluación clínica, la entrevista dietética por nutricionista entrenado, determinaciones serológicas que ya mencionó el doctor, ¿sí? Intervención del trabajador social en muchos casos, ¿sí? Un enfoque interdisciplinario fundamental, porque a veces, no solo por la contención del paciente, no solo porque cada uno cumple su función, sino porque lo que no detectó uno lo detectó el otro, ¿sí? Incluso también muchas veces recomendamos terapia de acuerdo al momento en que esté, ¿sí? Bueno, y creo que por acá, si no me olvido decir nada, de lo más importante, esto es lo que habló el doctor, ¿sí? Que se hace el tratamiento, se elimina el gluten, en una sensibilidad al gluten no celíaca es lo mismo, incluso las mismas condiciones de contaminación cruzada por ahora se considera así, ¿sí? Digo por ahora porque esto avanza todo el tiempo. Y en algo en referencia también a lo que hablaron, sobre paciente que venía sin consumir gluten, y tengo sospechas que lo sea, pacientes de un niño celíaco que con diagnóstico también, que después sospechamos. ¿Qué nos pasa? Se hace un desafío al gluten. No es lo que nos gustaría que el paciente venga consumiendo gluten y que no tenga que hacer, ¿sí? Todo el desafío al gluten. ¿Cuándo? Justamente cuando tengo altas sospechas, ¿sí? Por un montón por el historial, porque en su momento tenía anticuerpos, porque el diagnóstico fue solo con anticuerpos, ¿sí? Obviamente que toda esa parte es tarea de los médicos correspondientes. Pero a nosotros nos llega el paciente que le tenemos que hacer un desafío al gluten, ¿sí? Tal cual como dijo el doctor, sí, lo ideal es arriba de 8 semanas. ¿No? Pero la realidad es que muchas veces no se tolera, entonces se empieza con un desafío de 2 semanas, con un mínimo de 3 gramos de gluten por al menos 2 semanas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué se sugiere 8 semanas? Porque muchas veces pasó que se hicieron los estudios con 2 semanas y dio negativo, porque no llegó a tener la respuesta inmunitaria. Entonces, de golpe se sometió a una endoscopía, se sometió a más estudios y dio negativo, las sospechas siguen estando. Entonces, mientras el paciente lo tolere, se da. ¿Cuánto es 3 gramos de gluten? Una rodaja de pan.
Y sin embargo, así a veces el paciente no lo tolera. Entonces hay casos de que se tiene que dividir el pan en 4 y comerlo en 4 momentos del día. ¿Sí? Pero necesito un diagnóstico certero. Siempre lo hablo con mis alumnos, que a veces cuesta llegar y a veces está meses sin el diagnóstico, pero la realidad es que trabajar en un plan alimentario, en un tratamiento nutricional con un diagnóstico certero es fundamental. ¿Sí? Entonces, para acá lo mismo, tener un diagnóstico certero de celiaquía sería lo ideal. Y no estos diagnósticos que andan, hoy ya no tanto, pero hasta hace poco dando vueltas, ¿sí? Que ni siquiera, también, ni siquiera con anticuerpos. ¿Sí? Complicaciones del desafío es esto, que no aguantan los síntomas, ¿no? Y bueno, nada, ahí, ¿qué hacen? Ahí se habla, como te decía, se habla con el paciente. Claro, todo lo vas consensuando con el paciente. Es cierto lo que decís, es cierto que hay una moda muy grande con el gluten. En Estados Unidos hicieron un estudio de los 50 estados, 49 los más buscados, la dieta más buscada, según Google, era la dieta libre de gluten, y el porcentaje es un 2 a 3% de la población. O sea que hay mucha gente que hace un diagnóstico, sin diagnóstico, que hace una dieta libre de gluten total sin sentido. A razón de esto, a ver, siempre pensamos que el gluten es tóxico. No, no es tóxico, ¿sí? Sí es verdad, podemos discutir si la espiga de trigo está más genéticamente modificada, si esto es parte de la causa de que aumentó la prevalencia de celiaquía, sí que puede generar síntomas gastrointestinales, como hoy consultaban. Ahora, vuelvo a decir lo mismo, está bien, falta un montón, pero hay un estudio donde se hizo justamente a raíz de esta sintomatología y a raíz de esta moda, y se comparó alimentos libres de gluten, ¿sí? Y alimentos con gluten, todos que tienen gran cantidad de fructanos. Los fructanos, cada uno lo va a ver, pero son alimentos que está dentro del grupo de FODMAPs que se usa para el tratamiento o de SIBO o de síndrome intestino irritable, porque son muy fermentativos. Y los fructanos justamente son muy fermentativos. ¿Y qué se vio? Está bien, es un único estudio, pero se vio que en realidad sí hay menos sintomatología en los alimentos libres de gluten con fructano, pero no es significativamente alta esa diferencia como para decir que los síntomas los genera el gluten. Obviamente no estamos hablando de personas celíacas, entonces hay que también ver esta parte y no empezar a restringir porque sí. Y por otro lado, que por ahí es lo que nos preocupa a nosotros como nutricionistas, justamente en un plan sin gluten, también estamos sacando muchos nutrientes esenciales. ¿Sí? Con muchos nutrientes bastante importantes, entre ellos justamente muchos de los alimentos con gluten son prebióticos, ¿sí? Y suspenderles esto en realidad, para el que no tiene celiaquía, termina siendo más un problema que una solución. Un comentario creo que es muy importante. Como yo terminé la clase, no porque la puse yo, pero como terminé la clase, la interconsulta nutrición. Recordemos que no tenemos celíacos, tenemos personas con enfermedad celíaca. Y esas personas pueden tener distintos trastornos, pueden ser obesos, pueden ser flacos, pueden tener diarrea, pueden tener distensión abdominal, pueden tener migrañas. Entonces el tratamiento no es dieta libre de gluten, es un tratamiento de todo el problema que tiene el paciente. Y nos pasa muchas veces que le sugerimos que vaya al nutricionista y los pacientes dicen, no, yo lo puedo leer todo en internet, para que vaya al nutricionista, hacer todo, y nos vienen a ver 3 meses después que van de cuerpo cada 7 días, porque se están comiendo todo el arroz todo el tiempo. Y eso pasa y pasa un montón. Entonces, que nos quede, no podemos, los pacientes no pueden tratarse la enfermedad celíaca por sí solos. Necesitan de la consulta del nutricionista, que los va a evaluar como una persona en general y no como un enfermo con hipertensión. Las nuevas normas europeas de nutrición pediátrica, lo novedoso es esto, que a partir de ahora sugieren que el tratamiento, el seguimiento de diagnóstico sea con la nutricionista y no por el gastroenterólogo, a no ser que la cosa ande mal y ahí no vuelven a ayudar al paciente. O sea que
de la mano. Sí, igual vieron que tiene que, sí, Perdón. que tiene que estar con todos, pero es verdad que hoy, como es nutricional, termina cayendo un poco. Bueno, si les parece, vamos a ir cerrando. Son las 9:30 de la noche. Agradecerte de vuelta, María Eugenia y Matías. Nada. Agradecerles a todos ustedes que hayan venido. Me gustaría, el que no ha retirado el certificado, si quiere hacerlo, cuando va saliendo se lo entregamos. Milena, por favor, decirle, Milena es secretaria de Sociedad de Gastro, y les va a comentar en Instagram para ver si nos quieren seguir en las redes. Nosotros hacemos habitualmente una charla por mes. Están invitados cuando quieran, de distintas temáticas, las vamos a ir comentando, y muchas son interesantes. También agradecerle al resto de los miembros de la Comisión de Gastroenterología, la doctora Moretti, el doctor Chapero, el doctor Leonardo, que están atrás, y los que nos han acompañado. Así que, Emi, decir cómo, por favor. Si quieren seguirnos en el Facebook, en Instagram, bueno. No, Bueno, sí. Si la contaminación cruzada es importante siempre en todo paciente, porque yo estaba mucho tiempo que dice, no, yo no todo, siempre un poquito menos tiempo. Porque había una pregunta Grados que de había celiaquía. grados de celiaquía. Claro, como que en eso no se me acuerdo porque No fueron las nutricionistas. y en la que también es importante. Sí, es que por ahora, de hecho, sí. Pero es un capítulo, Sí. sería para motivos, me parece, ¿no? De otra charla totalmente. Sí, la porque sensibilidad del es gluten bastante en dieta amplia. es totalmente. Sí, Se puede otra, comer algo, si ¿no? no le cae mal, que sea comiendo. Claro, otro diagnóstico. Pero sí, la contaminación cruzada, porque a veces porque no tenga síntomas no significa que no esté, porque capaz que ya venía sin síntomas. ¿Sí? ¿Qué vas a preguntar? Yo te quería preguntar, porque en un momento hablabas de que había alimentos que tal vez estaban en el listado y de pronto dejaban de estar. Sí, una persona que tenía celíaca, de pronto por en determinados productos que figuraban en la lista de alimentos celíacos. Y de pronto ese alimento es retirado del mercado, o sea, es retirado para celíacos por contaminación, y el paciente no se entera. Porque tiene que estar revisando el acá dentro del súper tiene que no se dan tantas bajas y tantas altas, sí, pero cada tanto chequearlo, sí. Yo decía que es difícil, alguna vez puede hacer. Igual muchas veces sale en el boletín oficial, ¿no? Entonces empieza a salir. Cada tanto tiene que estar mirando. Nada. A ver, la realidad es que también para no dificultarle, y sobre todo en las primeras compras, por ejemplo, en las bebidas, porque las bebidas también, excepto el agua, todas las demás, tengo que estar mirando. Las de primera línea suelen ser libres de gluten. En los quesos y yogures, también como regla general, digamos que los de primera línea suelen ser libres de gluten. Porque de hecho, a veces las bebidas no las encontrás en el listado. Y van a un cumpleaños, no saben. ¿Sí? Entonces, lo de primera línea es libre de gluten. ¿Sí? A grandes. Dato importante. A veces puedo encontrarme que, claro, el jamón Paladini es libre de gluten. Pero fui a la fiambrería y tiene una sola cortadora, y me apoyaron el pan y me cortó. Entonces, también tengo que avisar al paciente que esté atenta de esas cuestiones, ¿sí? Por más de que el alimento sea libre de gluten, no manipular. Bueno,